Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para mujer como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la vamos a extender bien y la vamos a doblar con el derecho de la misma hacia adentro. En un primer caso vamos a doblar solamente el ancho del patrón de la falda o de la parte de abajo del vestido. Colocamos el centro del patrón haciéndolo coincidir con la doblez de la tela porque vamos a recortar el delantero de nuestro vestido. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno, excepto el bajo, para el que he dejado bastante para luego ajustar el largo a mi gusto. Realizamos un piquete central que nos servirá como guía luego para unir a esa parte superior del vestido. Para recortar el patrón delantero doblamos la tela siempre con el derecho hacia adentro y volvemos a doblar de tal forma que la tela nos va a quedar en 4 capas. Y guiándonos por la dirección del hilo de la tela o en los dibujos de la misma vamos a colocar el patrón delantero como estáis viendo con suficiente margen de costura por todo su contorno. Alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar 4 piezas de este patrón a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno. Para el bajo de la espalda, la falda, lo que es la parte de abajo, lo que vamos a hacer es cortar una pieza exactamente igual porque es el mismo patrón que para el delantero. Lo único que hacemos es con la pieza ya recortada la colocamos haciendo coincidir ambos dobleces de la tela y vamos a alfilerear esta pieza con el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar una pieza exactamente igual. De esta manera nos aseguramos que el bajo nos va a quedar ambos a la misma altura. Luego rectificaremos, como ya he dicho, a nuestro gusto. Para la manga, con el derecho de la tela siempre hacia adentro, doblamos el ancho de la manga y la colocamos en la dirección del hilo de la tela, con suficiente margen de costura por todo su contorno. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno. El volante que lleva en la terminación de la manga lo vamos a cortar de la siguiente manera. Doblamos la tela con el derecho hacia adentro y volvemos a doblar, de tal forma que nos quede como estáis viendo en el vídeo y vamos a hacer coincidir tanto la parte de abajo con la doblez de la tela como la parte central con la doblez de la tela también. Y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno. Realizaremos un piquete en el centro que nos va a servir luego como guía para unir la manga a este volante. Y como necesitamos dos de estos volantes exactamente iguales, lo que hacemos es doblar la tela, volvemos a doblar y recortamos un volante exactamente igual al que ya tenemos recortado. Y ahora sí, para recortar la espalda doblamos la tela que nos queda, volvemos a doblar siempre con el derecho en la primera doblez hacia adentro y colocamos la espalda, el patrón de la espalda como estáis viendo sobre las 4 capas de tela, guiándonos tanto por el hilo o la dirección del hilo de la tela, dejando margen de costura por todo su contorno. Alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela y recortamos a 1 centímetro o 1 centímetro y medio de todo el contorno. Y ahora vamos a comenzar a coser. Vamos a comenzar por el centro del delantero uniendo como estáis viendo. Vamos a colocar los delanteros 2 a 2 con los derechos de las telas enfrentados y realizamos una costura por donde os acabo de indicar a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, uniendo el delantero por el centro 2 a 2. Vamos a coser ahora las espaldas a estos delanteros de la siguiente manera. Abrimos el delantero como estáis viendo y vamos a colocar
la espalda, haciendo coincidir perfectamente por los hombros con los derechos de las telas enfrentados. Esto mismo lo vamos a hacer para el otro delantero que hemos cosido, que ya tenemos cortado y cosido. Y ahora, una vez que tenemos ambas piezas exactamente iguales, vamos a colocarlas, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados. Las hemos planchado para abrir las costuras, como estáis viendo, la costura del hombro, y las vamos a colocar, como estáis viendo, con los derechos perfectamente de las telas y que hagan coincidir perfecto. Lo que vamos a coser ahora es tanto el centro de la espalda como el cuello en pico. Y ahora sí, a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela, con un pespunte lineal sencillo, vamos a ir cosiendo por donde os acabo de señalar. Al ser costuras curvadas, en la mayoría, sobre todo por el cuello, lo que vamos a hacer es una serie de piquetes o cortecitos, como estáis viendo, sin llegar a la línea de costura, sin cortarla, pero para poder darle la vuelta y que se nos quede bien planito esta parte. Le damos la vuelta y lo planchamos bien. Los volantes de las mangas, como estáis viendo, los hemos doblado por la mitad con el derecho de la tela hacia afuera y los hemos planchado bien. Y ahora, con la puntada más larga de la máquina de coser y la tensión más alta, vamos a realizar un pespunte que vaya frunciendo toda esa parte superior del volante, como estáis viendo, paralelo al borde superior del volante. Haremos lo mismo para ambas mangas. Y coser el volante a las mangas es mucho más fácil si lo hacemos abierto, por eso cogemos de las mangas, como estáis viendo, las colocamos bien. Vamos a, digamos, calcular el centro de esta manga para luego poner el volante correctamente, doblándola como estáis viendo y haciéndole un piquete. Y ahora sí, vamos a colocar cada una de las mangas con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos el volante como estáis viendo. La medida del volante tiene que ser exactamente igual al bajo de la manga, por eso nos ayudaremos de las manos para que el fruncido, digamos, que ese rizo, ajustarlo a la medida de la manga. Y ahora, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde o la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido, vamos a ir cosiendo nuestro volante a nuestro bajo de la manga. Y remataremos o remallaremos estas costuras con una puntada de zigzag al borde de la tela. Ya estarían ambas mangas. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlas al cuerpo del vestido. Vamos a colocar el cuerpo del vestido con el derecho de la tela hacia arriba, como estáis viendo, y vamos a colocar las mangas en el hueco que corresponde para las mismas, con los derechos de las telas enfrentados y teniendo en cuenta que la manga tiene una parte que va hacia el delantero y otra parte que va hacia la espalda. Vamos a colocar ambas mangas en su sitio y las vamos a colocar como estáis viendo. Vamos a ir embebiendo, digamos, la manga para que se ajuste a este hueco y vamos a ir cosiendo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Si no tenéis mucho manejo, podéis hilvanar la manga previamente, así una vez que la hilvanéis, luego podéis meter la máquina de coser y os seguro que os saldrán perfectas. Y para terminar, remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos ahora a cerrar la parte superior de nuestro vestido, como estáis viendo. Lo doblamos con el derecho de la tela siempre hacia adentro, lo doblamos por los hombros y por la mitad de la manga, haciendo coincidir perfectamente todo el lateral de ambas mangas y el costado o lateral del vestido. Y con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a realizar una costura de unión de manga y costado. Lo que tenemos que fijarnos bien es que nos van a coincidir perfectamente estas costuras de unión tanto del volante como de la sisa, para que el vestido nos quede bien alineado y no se nos descuadre.
Y para terminar vamos a remallar o rematar con una puntada en zigzag al borde de la tela de ambas costuras que acabamos de realizar. La falda, lo que es la parte de abajo del vestido, colocamos delantero y espalda, uno encima del otro perfectamente acoplados, con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser, como estáis viendo, a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela, ambas partes por los costados o laterales. Y remallamos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que la falda tiene los piquetes centrales tanto del delantero como de la espalda. Estos piquetes nos van a servir como guía para luego montar el cuerpo con la falda, y una vez que tiene los piquetes centrales, si no se los hacemos en ese momento, vamos a fruncir toda esta parte superior para acoplarla, digamos, a la parte superior del vestido, al cuerpo del vestido. Como veis, para extensiones muy largas el fruncido se hace de la siguiente manera. Colocamos la máquina de coser con la tensión más alta y con la puntada más larga. Y vamos a ir realizando costuras dejando hilo tanto por la parte como por el comienzo y el final. Y vamos a ir cortando en varias costuras porque la extensión del fruncido es tan largo que si solo lo hacemos en una costura entera, lo que nos va a pasar es que se nos vaya a cortar el hilo cuando vayamos a fruncir con la mano, es decir, nos vamos a ir ahora ayudando con las manos para dejar totalmente acoplado la medida de la falda con la parte del cuerpo. El cuerpo por la espalda vamos a unirlo, como estáis viendo, con un pequeño pespuntito, nada para que, digamos, luego montar la falda en el cuerpo no se nos disloque mucho y se nos quede bien unido esta parte. Lo que estamos haciendo es una costura en el centro de la espalda del cuerpo. Y ahora sí, ya vamos a montar la falda en el cuerpo de nuestro vestido. Lo que hacemos primero es fruncir que quede igual por todos lados, ayudándonos de las manos y de tal forma que quede la medida perfecta acoplada de falda y cuerpo o bajo del cuerpo de nuestro vestido. Vamos a hacer coincidir los piquetes centrales delantero, tanto del cuerpo como de la falda, y también las costuras laterales o de los costados. Esto es lo que nos va a servir como guía o como referencia para que el fruncido quede bien repartido por todos lados. Y ahora sí, con los derechos de las telas enfrentados, es decir, el derecho del cuerpo del vestido enfrentado con el derecho de la tela de la falda, vamos a ir cosiendo ambos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde. Como veis, si ponemos casi siempre la parte que hemos fruncido hacia arriba, o sea, la parte de arriba de la máquina de coser, porque esta parte vamos a ir como digamos sirviéndonos como guía para realizar la línea de costura justo en el mismo sitio en el que hemos hecho la costura para el fruncido. Además vamos a poder ir repartiendo digamos el rizo ayudándonos de las manos y que no nos quede desigual por todos lados. Y para terminar remallamos o rematamos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Nos probamos el vestido y vamos a ajustar el largo a nuestro gusto. Lo que tenemos que hacer es fijarnos bien, fijar el largo con alfileres en un principio y luego, como estáis viendo, vamos a marcar digamos ese largo que queremos tanto por delante como por detrás. Colocamos el vestido siempre montando la costura lateral encima de la otra costura lateral, como quien dice, bien extendidito y bien acoplado, y luego vamos a recortar en redondo o redondeado esa medida de largo, dejando siempre unos centímetros para luego hacerle el dobladillo.
Y ahora, como es un dobladillo que vamos a realizar a mano con puntadas ciegas o escondidas, lo que hacemos es remallar o rematar todo el borde del bajo del vestido con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para hacer nuestro bajo a mano, lo primero que tenemos que hacer es hilvanar todo el bajo para que nos quede igual por todos lados. Vamos a ir doblando por la medida del largo deseado y vamos a ir hilvanando todo el bajo. Y una vez que lo hemos hilvanado, lo que hacemos es doblar como 1 centímetro, como estáis viendo, haciendo una pequeña pestañita, y vamos a ir realizando puntadas muy finitas, cogiendo tanto lo que es el bajo de una parte y de otra, pero son puntadas que no se van a ver en la parte exterior, por eso se llaman puntada ciega o invisible. Si no veis que en el vídeo no se ve bien o no se explica bien, en este mismo canal de YouTube tenemos una clase específica para aprender a hacer puntada ciega o escondida. Para el cierre del botón, cosemos un botón en una de las partes superiores de la espalda, y luego en la otra parte vamos a hacer un ojal o una presilla a mano. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.